Buenas tardes. Hoy es 17 de mayo de 2022. Soy Ligia López y vivo en Bogotá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Vamos a empezar nuestra meditación número 11. Es la segunda parte del tema, el don de la divina voluntad, el dador. ¿Y quién es el dador? Recordemos que estas meditaciones están basadas en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, libro de cielo, el reino del fiat divino en medio de las criaturas. Y están enfocadas en temas específicos, son apropiadas para estudio y que repito las mismas palabras con las que el Señor le enseña a Luisa sobre el tema que estudiamos. En la meditación anterior vimos el don de la divina voluntad y el tercer fiat. Son dos de los cuatro puntos que conciernen a este tema. Ahora vamos a continuar con el punto 3, Luisa Picarreta. ¿Quién es Luisa? Bueno, voy a hablar muy brevemente sobre Luisa. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, desde ab eterno, o sea, desde la eternidad, fue escogida por Dios para la gran misión de dar cumplimiento al decreto eterno: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vivir el reino de Dios en la tierra, que la divina voluntad de Dios reine en el corazón de la criatura, como fue al principio, cuando Dios creó al primer hombre, Adán. Después de la Santísima Virgen María, Luisa fue la primera criatura que, no obstante haber sido concebida con la mancha del pecado original, poseyó la divina voluntad. Luisa, la primera hija de la divina voluntad, nació en Corato, Italia. Eso es al sur de Italia. El 23 de abril de 1865 y allí murió el 4 de marzo de 1947. Fue bautizada el mismo día de su nacimiento. Luisa, una mística de nuestros tiempos, y dijo de ella San Aníbal María de Francia: si bien no posee ciencia humana alguna, está, sin embargo, dotada en abundancia de una sabiduría totalmente celestial, de la ciencia de los santos. Si algo se destaca en la vida de Luisa, es la obediencia a su confesor. Siempre estuvo sometida a la autoridad de la Iglesia. No era una persona instruida, solo asistió a la escuela 1 o 2 años, pero siguiendo la obediencia a sus confesores, tuvo que escribir todo lo que ella vivía de un modo extraordinario. Escribió 36 cuadernos que los conocemos como volúmenes. Eran las verdades, las enseñanzas que Jesús le daba sobre su divina voluntad y que después serían transmitidas a la humanidad. Nuestro Señor mismo pone el título a los escritos. En el volumen 19, agosto 27 de 1926, dice: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver al reverendo padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la adorable voluntad de Dios. Y Jesús, poniéndose cercano a él, le decía:
Hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro de cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Mira, también el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado a ella por Dios es mi voluntad. Y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será una intrusa en la creación, sin derecho de permanencia. Por eso andará errante, sin paz, sin herencia. Y yo, movido a compasión de ella, le gritaré continuamente: entra en tu puesto, ven al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz. Y eres el siervo y el hazmerreír de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, porque permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía con toda la plenitud de sus bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a él te llamo y ahí te espero. Por eso, aquel o aquella que se prestará a hacer conocer mi voluntad será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos del reino de ella. Seguimos con Luisa. También escribió Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Este se lo dictó la Santísima Virgen María. Escribió numerosas y bellísimas oraciones, también los giros del alma en las obras de la divina voluntad. En el primer volumen narra su vida. Empieza y termina con la meditación de la novena de Navidad. A partir del segundo volumen, los capítulos tienen fecha. Es cuando, por obediencia al confesor, empieza a escribir. Esto fue el 28 de febrero de 1899 y lo hace hasta el 28 de diciembre de 1938, fecha en la que cesó la obligación de escribir. Muchas son las cosas que se cuentan de Luisa, pero una de las más extraordinarias y notoria que le tocó vivir fue el estado de rigidez o privación que sufría su cuerpo. Es decir, perdía el conocimiento, y de este estado solo se podía salir con ayuda del sacerdote, pues tenía que venir a despertarla. También son extraordinarios y se tienen muy en cuenta los 60 años que pasó en la cama y nunca tuvo una llaga. Aquí quiero aclarar que en algunas partes figuran 64 años. Es que parece que los primeros 4 no fueron permanentes. El padre Pablo Martín, en su libro De ahora en adelante, el rey va delante de vosotros, artículos sobre la divina voluntad, dice: en su hermoso testimonio, San Aníbal María de Francia ha escrito: Nuestro Señor, que de siglo en siglo acrecienta cada vez más las maravillas de su amor,
Parece que de esta virgen, que él llama la más pequeña que ha encontrado en la tierra, carente de toda instrucción, haya querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime, que ninguna otra se le puede comparar. O sea, el triunfo de la divina voluntad en el mundo entero, conforme a cuanto decimos en el Padre nuestro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Jesús mismo le dijo, tu misión es grande, porque no se trata de la sola santidad personal, sino de alcanzar todo y a todos, y preparar el reino de mi voluntad a las humanas generaciones. Por este motivo, Jesús ha llamado a Luisa a estar a la cabeza de la segunda generación de los hijos de la luz. Ella es la trompeta, le dice que ha de reunir la nueva generación tan ardientemente suspirada. Ella es la hija primogénita, la secretaria y la escribana de Jesús, la maestra de la ciencia más sublime, como es la divina voluntad, etc. Títulos con los que a menudo Jesús la llama. Luisa es, en una palabra, la pequeña hija de la divina voluntad, título con el que ella misma firma sus cartas y que se lee en su tumba. Y en la charla del padre Pablo, les presento a Luisa Picarreta, Introducción al don de la divina voluntad, dice: Luisa tenía dos oficios, uno como alma víctima con Cristo Redentor y el otro como secretaria de la divina voluntad con Cristo Rey. En el primero se encuentra con otras almas. En el segundo oficio, Luisa ha recibido la misión inédita, irrepetible, ser la primera en recibir y vivir las maravillosas verdades de la divina voluntad, para luego transmitirlas a la Iglesia. Con ella empieza una nueva generación de hijos de la luz. Le dice el Señor: los hijos de su divina voluntad, con ellos comienza una cadena del amor, una cadena de almas llamadas a vivir en la divina voluntad. Esta voluntad de Dios es siempre la misma para todas las criaturas, pero la luz para conocerla y el don para poseerla no son igual para todas. Como tampoco lo es la medida en que cada uno la acoge. En su insondable designio, Dios ahora quiere que empiece la santidad del vivir en su querer, como el fruto perfecto en su triple obra de creación, redención y santificación. Aquí terminan las palabras del padre Pablo Martín. En el cuarto Congreso Internacional del 2015, celebrado en Corato, Italia, con motivo de los 150 años del nacimiento de Luisa, fue mencionada esta frase: una mujer común fuera de lo común. Como dije al principio, es muy breve lo que yo iba a hablar sobre Luisa, pues de ella hay mucho que decir. Ahora pasemos al último punto de esta meditación, al punto cuarto: diferencia,
vivir en la divina voluntad. ¿Y qué debo hacer para conocer y vivir en la divina voluntad? Son muchos los capítulos en los que el Señor nos habla de esta gran diferencia entre quien obra en su voluntad divina y el que obra solo con la voluntad humana. Pero una de las características que quiero resaltar es que el alma posee. En cambio, cuando se obra solo con voluntad humana, el alma solo recibe. En el volumen 17, septiembre 18 de 1924, dice: no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no los sirven,
no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el hijo posee los bienes del padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo. Y es tan distante de que nace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a su siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que, poseyéndola, amen el gran bien que poseen. En el volumen 19, mayo 31 de 1926 dice, el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etcétera, que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra. Y mientras toca todo, él es intangible. No se deja tocar por ninguno. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo. Se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar
y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador y este debía ser superior a él. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. En el volumen 30, abril 30 de 1932 dice: tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don la criatura se sentirá transformada, de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa, que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Más adelante dice: el vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura, ni está en su poder, sino que es don. Y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Eso es muy importante saberlo. Él es don de cielo dado por nuestra gran magnanimidad y por nuestro amor inextinguible. Ahora, con este don, la familia humana se sentirá de tal manera vinculada con su Creador, que no se sentirá más lejana de Él, sino de tal manera cercana como si fuera de su misma familia y conviviera en su misma morada real. Con este don se sentirá de tal manera rica que nunca más sentirá las miserias, las debilidades, las pasiones turbulentas, sino que todo será fuerza, paz, abundancia de gracia. Y reconociendo el don, dirá: en la casa de mi Padre Celestial, nada me falta. Tengo todo a mi disposición, siempre en virtud del don que he recibido. Los dones los damos siempre por efecto de nuestro gran amor y por nuestra suma magnanimidad. Si esto no fuera, o quisiéramos poner atención en si la criatura lo merece o no, si ha hecho sacrificios, entonces no sería más un don, sino un pago, y nuestro don se volvería como derecho y esclavo de la criatura. Mientras que nosotros y nuestros dones no somos esclavos de ninguno. En efecto, el hombre no existía todavía, y antes de que él fuera, ya habíamos creado el cielo, el sol, el viento, el mar, la tierra florida y todo lo demás para hacer de ello don al hombre. ¿Qué cosa había hecho para merecer dones tan grandes y perennes? Nada. Y en el acto de crearlo, le dimos el gran don que superó todos los otros, nuestro fiat omnipotente. Y si bien lo rechazó, nosotros, sin embargo, no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. El don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabía ser,
ni pone atención a las cuentas, mientras que el salario que se da si la criatura hace las obras buenas, se sacrifica, se da con justa medida y según merece, no así en el don. Por eso, quien pueda dudar significa que no entiende de nuestro ser divino, ni de nuestra generosidad, ni hasta dónde puede llegar nuestro amor. Pero queremos la correspondencia de la criatura, la gratitud y su pequeño amor. En el volumen 18, diciembre 25 de 1925, dice: es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande, pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que brota a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. No se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía, en todo lo que hace, pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial, y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por eso, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura, es el conocimiento de ella. El conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar. Y por cuanto más conocimiento envío al alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él. En el volumen 14, julio 10 de 1922 dice: ¿crees que sea cosa de nada el vivir en mi querer? No hay cosa que lo iguale, ni santidad que lo asemeje. Es la vida real, no fantástica, como alguien puede imaginar.
y esta mi vida está no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Pero ¿sabes tú cómo es formada esta mi vida? Mi querer eterno es el del alma, y mi latido, latiendo en su corazón, forma mi concepción. Su amor, sus penas y todos sus actos hechos en mi querer forman mi humanidad y me hacen crecer tanto que no puedo mantenerme escondido, ni ella puede hacer menos que sentirme. ¿No me sientes tú vivo en tu interior? Por eso te he dicho que a la santidad del vivir en mi querer no hay nada que la asemeje. Todas las otras santidades serán las pequeñas luces y ella será el gran sol transfundido en su creador. Volumen 23, noviembre 2 de 1927. Dice, hija mía, mira el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, las flores, el mar, mira todo. Cada una de las cosas tiene su naturaleza distinta, su colorido, su pequeñez y su altura. Cada una tiene su oficio distinto y una no puede hacer lo que hace la otra, ni producir los mismos efectos. Así que cada una de las cosas creadas es símbolo de la santidad, de las virtudes, de la sumisión y resignación a mi voluntad. Y según las virtudes que hayan practicado, han tomado en ellos un color distinto. Por eso se puede decir quién es una flor roja, quién violeta, quién blanca, quién es planta, quién es un árbol, quién es estrella. Y según se han sometido a los reflejos del supremo querer, así se han desarrollado en la fecundidad, en la altura, en la belleza. Pero uno es el colorido, porque mi querer como rayo de sol les ha dado el color de aquella semilla que ellos mismos habían puesto en sus almas. En cambio, la santidad de quien vive en la unidad de la luz de mi voluntad es parto de aquel acto único de su creador, que mientras es uno en las manos creadoras, los rayos de su voluntad saliendo de Dios invaden todo y producen obras y efectos tan innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos. Así que esta santidad, siendo parto de aquel acto único, estará al cuidado del querer supremo, que celoso pondrá en ella todos los colores, todas las variadas bellezas, todos los bienes posibles e imaginables. Así que más que sol resplandeciente, encerrará y eclipsará en sí toda la creación, con sus variadas bellezas. Se verán encerrados en ella todos los bienes de la redención, se verán en ella todas las santidades, y yo, desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma santidad en quien haya poseído el reino de mi voluntad. Sucederá como a un rey que no tiene hijos. Este rey no goza jamás el afecto de un hijo, ni se siente llevado a prodigar todas sus caricias paternas, ni sus besos afectuosos, porque no descubren ninguno su parto, sus facciones y a quién confiar la suerte de su reino. Pobrecito,
Vive siempre con un clavo en el corazón. Vive siempre rodeado por siervos, por personas que no se le asemejan. Y si están a su alrededor, no es por puro amor, sino por interés propio, para hacer adquisición de riquezas, de gloria, y tal vez aún para traicionarlo. Ahora, supón que tenga un hijo suyo después de largo tiempo. ¿Cuál no será la alegría de este rey? Lo besa, lo acaricia, no sabe separar su mirada de su hijo, en el cual reconoce su imagen. Apenas nacido le hereda su reino y todos sus bienes, y su completo gozo y fiesta es que su reino no será más de los extraños, de sus siervos, sino de su amado hijo. Así que se puede decir que lo que es del Padre es del Hijo, y que lo que es del Hijo es del Padre. Ahora, quien llegue a poseer el reino de mi voluntad, será para nosotros como un hijo nacido después de cerca de 6000 años. Qué alegría, qué fiesta no será para nosotros al ver en él nuestra imagen íntegra, bella, tal como la sacamos de nuestro seno paterno. Todas las caricias, los besos, los dones serán para este hijo, mucho más, pues habiendo dado al hombre en la creación como herencia especial el reino de nuestra voluntad, y habiendo estado este nuestro reino en manos de extraños, de siervos, de traidores, por tan largo tiempo, al ver a este hijo que lo poseerá como hijo y nos dará la gloria del reino de nuestra voluntad. Nuestra herencia será puesta a salvo por parte de este hijo. Entonces, ¿no es justo que todo le demos aún a nosotros mismos y que encierre todo y a todos? Mientras Jesús esto decía, yo he quedado pensativa y le he dicho, ¿será posible todo esto, amor mío? Y Jesús ha agregado, hija mía, no te maravilles, porque el alma, con poseer el reino del supremo querer, poseerá una voluntad divina, infinita, eterna, que encierra todos los bienes. Por eso, quien posee todo puede darnos todo. ¿Cuál será nuestro contento, nuestra y su felicidad al ver la pequeñez de la criatura en este nuestro reino que toma continuamente de nosotros como dueña, como hija nuestra, y como lo que toma de nosotros es divino, ella toma lo divino y lo divino nos da. Toma lo infinito y lo infinito nos da. Toma de nosotros cosas inmensas y cosas inmensas nos da. Toma de nosotros luz y luz nos trae. Ella no hará otra cosa que tomar y darnos. Nosotros pondremos a su disposición todas nuestras cosas a fin de que en el reino de nuestra voluntad, dado a ella por nosotros, no entren más cosas extrañas a nosotros, sino que todos sean cosas nuestras, y así podamos recibir los frutos, la gloria, el amor, el honor del reino de nuestra voluntad. Ahora pasemos a la segunda parte de este cuarto y último punto de esta meditación. Ya vimos la diferencia.
Ahora vamos a ver qué debo hacer para conocer y vivir en la divina voluntad. En el volumen 30, marzo 20 de 1932 dice: tres condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. Cómo todos viven en la divina voluntad. Modo diverso de vivir. Estaba pensando en la divina voluntad y decía entre mí: si nuestro Señor ama tanto el hacer conocer un querer tan santo y quiere que reine en medio a las criaturas, ¿por qué entonces quiere que se ruegue para obtenerlo? Mientras que una vez que lo quiere, lo puede dar, incluso sin tanto pedirlo. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir. Y su reinar es la confirmación de su gran don y el desarrollo de su voluntad conocida. Por eso es necesario pedirlo. Con pedirlo se dispone, forma en sí la morada real donde recibirlo. Con pedirlo adquiere el amor para amarlo, adquiere las dotes de sacrificio que se requieren para poseerlo. Y conforme se pide, el querer humano pierde su terreno. Se debilita, pierde la fuerza y se dispone a recibir el dominio del querer supremo. Y Dios, viendo que le ruegan, se dispone a darlo. Se necesitan las disposiciones de ambas partes para dar nuestros dones celestiales. ¿Cuántos dones queremos dar? Pero como no son pedidos, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. El pedir es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado y nuestros dones celestiales no descienden para ponerse en giro sobre la faz de la tierra. Por eso, la primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo con plegarias incesantes, porque conforme se pide, así nos llegan las cartitas, ahora de premuras, ahora de súplicas, ahora de acuerdo que quieren hacer con nuestra voluntad, hasta que llegue la última carta del acuerdo final. Ya vimos la primera necesidad, ahora vamos a ver la segunda. Dice así: segunda necesidad más indispensable que la primera para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. ¿Quién puede pensar en un bien, desearlo, amarlo, si no sabe lo que puede obtener? Ninguno. Si los antiguos no hubieran conocido que debía venir el futuro redentor, ninguno lo habría pensado, ni pedido, ni esperado salvación, porque la salvación, la santidad de aquellos tiempos estaba fijada, concentrada en el futuro Salvador celestial. Fuera de esto, no se podía esperar ningún bien. Conocer que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de aquel bien en la criatura. He aquí el por qué los tantos conocimientos sobre mi voluntad que te he manifestado, a fin de que se pueda conocer que pueden tener el reino de mi voluntad.
Cuando se conoce que un bien se puede tener, se usan las artes, las industrias y se empeñan los medios para obtener el intento. Ahora vamos a ver el tercer medio. Dice, el tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Un bien que se quiere y suspira, saber que quien lo puede dar ya lo quiere dar, se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. En efecto, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad divina, dominadora y reinante en medio a las criaturas, tú habrías sido indiferente, como todos los demás, a un bien tan grande. Así que tu interés, tus plegarias han sido efectos y partos de lo que has conocido. Porque una persona, un bien, si no se conoce, no es portador de vida ni de bien. El bien, la verdad no conocidos, quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos al conocer esto repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal, es el bien que poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien y aquella o aquel que quiere hacer conocer el bien. Pero a pesar de todo lo que han querido hacer, al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar, que la han como sofocado, sin embargo, ha dado sus primeros pasos. Y lo que no creían algunos, otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros, y así poco a poco, a pesar de que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas, pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian, no son siempre las mismas. Por eso, lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Ah, son palabras
muy hermosas, de mucha esperanza, que alegran el alma. Bueno, continuamos con el capítulo. Después continuaba pensando en la divina voluntad y toda me abandonaba en sus brazos divinos y mi amado Jesús ha agregado: hija buena, tú debes saber que mi divina voluntad posee y contiene dentro de sí todo, todas las alegrías, todas las bellezas. De ella todo sale y sin perder nada, todo contiene en sí. Se puede decir que lleva a todos y todo en su regazo inmenso de luz. Así que todos viven en ella, con esta diferencia, que quien con toda su voluntad quiere vivir en ella y se hace dominar por su dominio, vive como hija, y como hija es constituida heredera de las alegrías, de las bellezas, de los bienes de su madre, de modo que esta madre divina está toda atenta a embellecer, enriquecer y hacer gozar a su hija. En cambio, quien quiere vivir de voluntad humana y no se hace dominar por su dominio, vive en esta santa voluntad, pero vive no como hija, sino como extraña, y todas las alegrías se convierten para la criatura en amargura, las riquezas en pobreza, las bellezas en fealdad, porque viviendo como extraña, vive como apartada de los bienes que mi divina voluntad posee. Y justamente merece que nada posea de bien. Su querer humano que la domina le da lo que tiene: pasiones, debilidades, miserias. Nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno. Y como no la han amado en vida, han vivido como miembros separados de ella, pero siempre dentro, no fuera. Ahora, en aquellas tétricas prisiones, las alegrías, la felicidad, las bienaventuranzas de mi divina voluntad se convierten en penas y tormentos eternos. Por eso, el vivir en mi voluntad no es nuevo, como algunos creen. Todos viven en ella, buenos y malos. Si se quiere decir nuevo, es el modo de vivir. Quien la reconoce como acto continuo de vida, quien le da el dominio en todos sus actos. Porque el vivir en ella es la santidad de cada instante que recibe la criatura. Se puede decir que crece continuamente en santidad, pero santidad dada por mi voluntad, crecida junto con ella. Así que siente por vida más a mi voluntad que a su misma vida. En cambio, quien no vive en ella, a pesar de que está dentro, no la reconoce en cada acto suyo y vive como si viviera lejano de ella y no recibiera el acto continuo de su vida, a pesar de que lo recibe. De esta manera, no se forma la santidad del vivir en mi querer, sino a lo más la santidad de las circunstancias. Así que se acuerdan de mi divina voluntad cuando las oprime una necesidad, un dolor, una cruz. Entonces se oyen exclamar: sea hecha la divina voluntad. Y en todo el resto de su vida, mi voluntad, ¿dónde estaba? ¿No estaba ya con ellas contribuyendo a todos sus actos? Estaba, pero no la reconocían. Sucede como a una madre
que vive en su palacio, la cual ha dado a luz muchos hijos. Algunos de estos están siempre junto a la madre, la cual infunde en los hijos sus modos nobles, los nutre con alimentos delicados y buenos, los viste con vestidos decentes, les confía sus secretos y los hace herederos de sus bienes. Se puede decir que la madre vive en los hijos y los hijos en la madre. Se hacen felices mutuamente y se aman con amor inseparable. Los otros hijos viven en el palacio de la madre, pero no están siempre junto a ella. Encuentran placer en vivir en estancias lejanas de la de su madre. Por eso no aprenden sus modos nobles, no visten con decencia. Los alimentos que toman les hacen más mal que bien. Y si alguna vez van a la madre, no es por amor, sino por necesidad. Por eso, la gran diferencia entre uno y otro de estos hijos. Pero a pesar de todo esto, en el palacio de la madre viven el uno y el otro. Así es, todos viven en mi voluntad, pero solo quien quiere vivir en ella, vive en ella como hijo con su madre. Todos los demás, a pesar que viven en ella, ni siquiera la conocen. Otros viven como extraños, otros la conocen para ofenderla. En el volumen 35, diciembre 21 de 1937, dice: Hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad divina tendrá su reino sobre la tierra. Y cuantos prodigios se necesiten, los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos. Más adelante dice: volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Oh, cómo se sentirá feliz. Con nuestro aliento la restableceremos, la sanaremos. Haremos como una madre ternísima que, teniendo a su hijo deforme, por medio de su aliento, de respiraciones, de soplos, se vierte sobre su hijo y solamente deja de darle el aliento y la respiración cuando lo ha sanado y lo ha vuelto bello como ella lo quería. La potencia de nuestro aliento no lo dejará. Solo dejaremos de dárselo cuando lo veamos regresar a nuestros brazos paternos, bello como nosotros lo queremos. Y entonces sentiremos que nuestro hijo ha reconocido nuestra paterna bondad y ha reconocido lo mucho que lo amamos. Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar a nuestra voluntad sobre la tierra. La potencia
de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos nuestra vida en el hombre. Todas las verdades que he manifestado sobre los grandes prodigios del vivir en mi querer serán las propiedades más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. También esto es una señal segura de que vendrá el reino de mi voluntad a la tierra. Porque si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Mi palabra es la confirmación del don, de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría al manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? En el volumen 24, abril 1 de 1928, dice: mi abandono en el querer divino es continuo, pero mientras estaba toda abandonada en él, pensaba entre mí: ¿cuál será la prueba que Jesús querrá para aquellos que vivirán en el reino de la divina voluntad? Si Jesús quiere de todos una prueba de fidelidad para confirmar el estado al cual lo llama y para estar seguro de poder confiar a la criatura los bienes que le quiere dar, mucho más a estos hijos de su reino, que será el estado más sublime que pueda existir, les pedirá esta prueba. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, cierto que no hay seguridad sin una prueba. Y cuando el alma resiste a la prueba, recibe la confirmación de mis designios y todo lo que le es de necesidad y conviene para desarrollar el estado al cual es llamada por mí. Por eso quise probar a Adán para confirmar su estado feliz y el derecho de rey sobre toda la creación. Pero como no me fue fiel en la prueba, por justicia no podía recibir la confirmación de los bienes que quería darle su creador. Porque en la prueba el hombre adquiere el sello de la fidelidad, el cual lo pone en derecho de recibir los bienes que Dios había establecido darle en el estado al cual el alma era llamada por él. Quien no es probado, se puede decir que no tiene ningún valor, ni delante a Dios, ni delante a los hombres, ni siquiera delante a sí mismo. Dios no puede fiarse de un hombre sin prueba. Él mismo, esto es, el hombre no sabe qué fuerza tiene. Entonces, si Adán hubiese resistido a la prueba, todas las generaciones humanas habrían sido confirmadas en su estado feliz y de realeza. Ahora, yo, amando con amor todo especial a estos hijos de mi querer divino, quise yo mismo sostener la prueba por todos ellos en mi humanidad, reservando para ellos la sola prueba de no hacerlos hacer jamás su voluntad, sino solo y siempre la mía, para reconfirmarles todos los bienes que se necesitan para vivir en el reino de mi fiat divino. Con esto les cerré todas las puertas de salida, los ungía de una fuerza invencible, de manera que nada podrá entrar en los recintos altísimos de mi reino. Porque cuando yo mando que esta cosa no se haga, es una puerta que dejo por donde el querer humano puede hacer su salida. Es una ocasión que la criatura tiene siempre para poder salir de dentro de mi voluntad. Pero cuando digo, de aquí no se sale, todas las puertas quedan cerradas. La debilidad viene fortificada y solo le queda la decisión de entrar para no salir más,
o bien, de hecho, no entrar. Entonces, para vivir en el reino de mi querer, estará solo la decisión, y la decisión llevará el acto cumplido. ¿No lo estoy haciendo así contigo? ¿No grito siempre desde el fondo de tu corazón que nada ose entrar en él, sino solamente mi voluntad? Ella, como centro de vida, con su fuerza omnipotente, con su luz deslumbrante, tiene todo fuera de ti y eclipsándolo todo, hace correr su primer movimiento de vida en todos tus actos y domina y reina como reina. Vamos a repasar. Entonces tenemos los siguientes pasos. Primero, saber que existe el don. Segundo, como ya sabemos que existe, entonces desear conocerlo, pedirlo, como dice nuestro Señor. El pedir es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura. Como Dios no violenta la voluntad humana, esta petición tiene que ser de la criatura hacia Dios. Tercero, como vimos en el capítulo anterior, la prueba es la decisión. Si el alma se decide, se dispone, y cuando se dispone, nuestro Señor le da la gracia. Vamos al cuarto punto. Empezar a leer los escritos para conocer las enseñanzas, las verdades que nuestro Señor nos da a través de ellos. Sin hacer este paso de ninguna manera podemos avanzar, ya que este es el único medio que Dios dispuso, pues es un don de conocimiento y no podemos obtenerlo solo escuchando charlas o que alguien nos hable de él, porque es un don que se adquiere de forma individual, según cuándo y cómo el alma se disponga. Acordémonos que es un don y el Señor dice, yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Aquí les voy a proponer algo. Jamás dejemos pasar un día sin leer un capítulo de los escritos. Si lo tenemos agendado en nuestro diario vivir, el Señor nos da la gracia. Así como alimentamos diariamente nuestro cuerpo, hagámoslo también con nuestra alma, porque podemos tener el cuerpo robusto, pero el alma raquítica. Quinto, al comenzar el día, debemos fundir nuestra voluntad humana en su divina voluntad. Esto es, hacernos una con ella, invitarla a que venga a hacer todo en nosotros y hacer nuestra oración personal, pidiéndole a la divina voluntad que venga a hacer todo en nosotros. Hasta el más mínimo pensamiento, movimiento, etcétera. De esta forma, la divina voluntad será obrante en nuestros actos. Aquí pongo el modelo de la oración a seguir. Bueno, para los nuevos que no conocen esta oración, es muy importante tenerla en cuenta. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos
y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Ahora hablemos de fundirnos. Vamos a ver qué nos enseña nuestro Señor. En el volumen 17, enero 4 de 1925 dice: habiendo transcurrido todo el día, estaba pensando entre mí, ¿qué más me queda por hacer? Y en mi interior he oído decirme, tienes que hacer la cosa más importante, tu último acto de fundirte en la voluntad divina. Entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema. Y mientras esto hacía, me parecía que se abriesen los cielos, y yo iba al encuentro de toda la corte celeste, y todo el cielo venía a mi encuentro. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad, en la cual todo está al seguro. El alma con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad, pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empíreo. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno, sin excluir a ninguno, mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Después estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba. Yo no lo veía necesario, ni una cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? El alma recibe como en depósito todos mis bienes divinos y eternos. Los mismos santos hacen competencia para deponer sus méritos en el alma fundida en mi voluntad, porque sienten en ella la gloria, la potencia de mi voluntad, y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Escucha, hija mía, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Es más, el martirio mata al cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y le da la nobleza de un martirio divino.
Y cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el noble martirio del alma, porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. Una debe ceder el puesto a la otra y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir, fundirse en mi voluntad, ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Y a ti te parece poco y cosa de nada? Bueno, ahora vamos al sexto y último punto. Este es un don de amor recíproco. Dios nos da y nosotros le damos el amor que hemos recibido de Él. Es importante tener en cuenta los giros. A medida que vamos conociendo, vamos comprendiendo la grandeza y maravilla de las obras de Dios. Y nace en nosotros el amor por ellas, que nos lleva a reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros y por todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. En los capítulos encontramos muchos ejemplos de cómo hacer estos giros, como en el volumen 17, mayo 10 y mayo 17 de 1925. Ahí hay unos giros muy completos y nos sirven para aprender. Bueno, también en el volumen 11, mayo 3 de 1916, nuestro Señor le dice a Luisa, ora, pero ora como yo oro. Les recomiendo este capítulo porque ahí el Señor nos está enseñando cómo hacerlo. En la divina voluntad, nuestra oración es universal. En fin, este conocimiento nos lleva a recorrer un camino por el cual Dios conduce al alma y la eleva, apartándola de las cosas mundanas para penetrarla en las divinas. En el volumen 12, julio 25 de 1917, dice, en el acto en que dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada, la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en estos queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. En el volumen 35, enero 30 de 1938, dice, los prodigios que mi fiat obra en el acto de la criatura que vive en él son inauditos. Conforme ve que la criatura está por hacerlo, corre, toma el acto en sus manos, lo purifica, lo plasma, lo inviste de luz. Después lo mira para ver si aquel acto puede recibir su santidad, su belleza, si puede encerrarlo en su inmensidad, si puede hacer correr dentro su potencia, su amor,
Y cuando todo ha hecho, porque nada debe faltar como acto suyo, lo besa, lo abraza y vertiéndose todo sobre él, con una solemnidad y amor indescriptibles, pronuncia en él su fiat omnipotente y se crea a sí mismo en aquel acto. En el volumen 12, marzo 18 de 1917 dice: Así que tu vida esté toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no lo hagas pasar en mí. Cada vez que tú te fundas en mí, yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz, y me haré vigilante centinela de tu corazón, para tenerte alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todos. Bueno, son muchos y hermosísimos los capítulos que se refieren a este tema, pero bueno, ya no me puedo alargar más. Voy a terminar, pero quiero poner el broche de oro a esta meditación con el capítulo con el que el Señor nos enseña qué cosa es vivir en su divina voluntad. Volumen 12, abril 8 de 1918. Diferencia entre vivir unido con Jesús y vivir en el divino querer. Dice Luisa: volviendo al punto del vivir en el divino querer, se me había dicho que es como vivir en el estado de unión con Dios. Y mi siempre amable Jesús, al venir, me ha dicho: hija mía, hay gran diferencia entre el vivir unido conmigo y vivir en mi querer. Y mientras esto decía, me ha extendido los brazos y me ha dicho: ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia. Yo me he encontrado en Jesús. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos y hasta que Dios sea Dios. Y también por estos yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etcétera. No había ni un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacía mío, como era mío su querer, y lo daba a ellos como mío. ¿Cómo estaba contenta por poder darles el amor de ellos como mío? Y porque ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. Pero ¿quién puede decirlo todo? Me faltan las palabras. Entonces el bendito Jesús me ha dicho: ¿has visto qué cosa es vivir en mi querer? Es desaparecer, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del eterno, en la mente increada, y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible y en cada acto divino. Es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas. Es odiar el mal
en modo divino. Es expandirse a todos sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida que haré conocer, que pondrá el último adorno, el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Ahora, vivir unido conmigo no es desaparecer. Se ven dos seres juntos y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Pondera bien y verás la gran diferencia. Bueno, para terminar, quiero repetir una frase de la Madre Teresa de Calcuta que aprendí con las misioneras. Quien toque a tu puerta, no se vaya con las manos vacías. Y hoy, nuestro Señor, con este infinito regalo del conocimiento de su divina voluntad que nos quiere dar, está tocando nuestra puerta, pero no para pedir, sino para dar. Nuestro Dios es el gran dador, que no se contenta con ser, sino con dar lo que es. ¿Y qué es? Es amor. ¿Y qué nos quiere dar? Todo sí mismo, para que seamos semejantes a Él. Como dice en el volumen 29, febrero 13 de 1931, que seamos transformados en Él, en luz y amor. También en Juan 10:34 dice, dioses sois. Y en el volumen 12, febrero 24 de 1919 dice, es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Muchas gracias por acompañarme en esta meditación. Que Dios los bendiga en su divina voluntad.